¿Qué ves cuando miras a una abeja volando a tu alrededor? ¿Ves agilidad? ¿Rapidez y dinamismo? ¿Ves trabajo en equipo? ¿Ves cuidado por el medio ambiente y trabajo seguro? ¿Desarrollo económico y social? La próxima vez que veas a una abeja volando a tu alrededor, nos verás a nosotros. Somos BioK, el software para grupos de trabajo y empresas que vuelan hacia la sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de la normativa y resguardando el medio ambiente. BioK es el punto de encuentro donde el trabajo en equipo y la rigurosidad ayudan a alcanzar increíbles resultados, conociendo, evaluando y gestionando el cumplimiento legal, siempre actualizados. La próxima vez que veas a una abeja volando a tu alrededor, nos verás a nosotros. Bienvenidos a la sostenibilidad digital. Bienvenidos a BioK, Software for Sustainability. ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Giselle Soré y quiero darles la bienvenida a este webinar que en breve va a comenzar. Mientras quiero contarles que BioK es una startup que desarrolla soluciones tecnológicas de software as a service para acelerar la transición de las empresas hacia la sostenibilidad. ¿Cómo se preguntarán ustedes? Mediante la gestión del cumplimiento legal en salud y seguridad en el trabajo y medio ambiente, como también se preocupa de la medición y reducción de huella de carbono, huella hídrica y también de residuos que generan las empresas en sus procesos productivos. Ya la automatización de estos requisitos legales permite a nuestra plataforma reducir el tiempo que dedican los profesionales del área a todas estas tareas y puedan enfocarse en lo que realmente importa, que es el mejoramiento de sus procesos en materia de prevención de riesgos y de minimizar el impacto que genera la empresa o la organización en el medio ambiente. ¿Ya? Y, por supuesto, también eleva el cumplimiento legal en un 40% y se puede superar incluso aún más si cuentan con esta herramienta que es tan útil de usar. Tenemos presencia en Chile, Perú y Colombia y próximamente queremos generar el mismo impacto que generamos en millones de personas ya en estos 3 países, en México durante este segundo semestre cuando iniciemos ahí nuestras operaciones. ¿Ya? Quiero darle la bienvenida, como dije, a todos los profesionales, gerentes, empresarios de quienes se han sumado a esta transmisión, ya a nombre de BioK y de la consultora Better, que es nuestro aliado como distribuidor del software, para poder comentarles a ustedes un tema que es bastante relevante y que no necesariamente se toca siempre. Siempre estamos hablando de sostenibilidad, por supuesto, de manejo de residuos, de escasez hídrica, pero no hemos hablado de la contaminación lumínica y el efecto que ésta puede generar en el ecosistema, ¿ya? Y que ya los está generando, ya tiene estos efectos, pero nadie lo percibe, porque hoy día como Chile tenemos una normativa muy acotada a nivel regional, ¿ya? Y recién se está tramitando una ley para poder ampliarla. Entonces, ese es el tema que hoy día hemos querido abordar con Better y BioK, y para eso hoy día contamos con 2 expertos de ambas empresas que nos acompañan hoy para abordarlo. Uno de ellos es el jefe de proyectos de requisitos legales y auditorías de la consultora ambiental Better, Mario Cárdenas, quien es ingeniero en medio ambiente, prevención de riesgos, máster en gestión industrial y diplomado de sistemas de gestión integrados. Cuenta con vasta experiencia en la tramitación e implementación y mantención de sistemas de gestión en salud y seguridad ocupacional y medio ambiente, como también en auditorías, dame un segundo, en auditorías de resolución de calificación ambiental RCA y auditorías de cumplimiento normativo. Muy bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Gusto de verte nuevamente. Hola Giselle, sí, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá compartiendo con ustedes sobre estas temáticas a veces no sé, mencionadas o tratadas, pero que son muy importantes. Por supuesto, Mario, esa es la idea, que conozcamos otros temas que también son relevantes, como tú bien dices, y que por supuesto nos pueden ayudar como empresas si estamos sujetas a la normativa que contempla la contaminación lumínica. También quiero darle la bienvenida al Customer Success Analyst de BioK, Juan Pablo Aguirre, quien es ingeniero
civil ambiental y cuenta con una extensa experiencia en el área de proyectos y servicios de ingeniería ambiental. Él nos va a explicar cómo el uso de la solución tecnológica BioK, de nuestro software, contribuye a que las empresas y las organizaciones puedan, en el fondo, independientemente de su tamaño, puedan gestionar sus normativas, ya específicamente, por supuesto, en la materia que hoy día nos convoca. ¿Cómo está, Juan Pablo? Buenos días. Buen día, Giselle, muchas gracias por la presentación. Buen día también a Mario. Muy contento de volver a compartir con ustedes una de estas instancias. Como bien dice Mario, quizás un tema muy específico, por ahora muy de nicho para algunas regiones de nuestro país, pero no por eso menos importante, ¿cierto? Porque apunta a cuidar los cielos de estas regiones en pos del desarrollo de las mismas. Así que esperamos poder ser de utilidad para nuestra audiencia que nos verá en vivo, así como también a quienes nos vean después en YouTube. Y con el mejor ánimo y energía acá, como decía, de serles útiles. Por supuesto, esa es la idea. Y a eso invitamos, por supuesto, a nuestra audiencia a que se concentre en esto y, por supuesto, invitarlos antes a que cualquier duda, cualquier consulta que les surja durante las exposiciones, la hagan a través del chat que tenemos habilitado para eso, ¿ya? Para contestarlas, por supuesto, una vez que concluyan, y también invitarlos a que, si quieren conocer más de BioK, puedan generar una reunión o puedan también solicitar su demo sin costo. ¿Ya? Ahora, por supuesto, quiero dejarlo sin más tiempo que perder con Mario Cárdenas para que nos explique en qué consiste esta legislación, el diagnóstico que hace respecto de cómo se ha desarrollado, de cómo se cumple y todos los alcances que tiene para nuestro país. Adelante, Mario. Te escuchamos. Gracias, Giselle. Voy a compartir mi pantalla. Entiendo que se está visualizando. Sí, se ve perfecto. Bueno, gracias, Giselle. Bueno, nuevamente los vuelvo a saludar y darle las gracias por estar dándose este tiempo para poder participar de esta actividad. Lo que vamos a abordar, o lo que deseo presentarles en breve y de forma un poco general, es básicamente el contexto normativo de contaminación lumínica en Chile y también en miras a una comparación respecto a la realidad en otros países, principalmente en países de Europa. Esto, como mencionamos en un principio en la presentación, esto es una revisión de normativa que está apuntando a un impacto ambiental, que es justamente la alteración o la contaminación lumínica, que todavía es muy incipiente, por así decirlo. Es muy reciente, no su estudio, el estudio, la alteración, los efectos que genera, existe mucha data respecto a eso, pero desde el punto de vista normativo, nosotros contamos con una normativa la cual es muy acotada respecto al alcance geográfico, y hoy en día se está en discusión y en toma de razón la ampliación de esta normativa. La misma realidad ocurre en otros países, como lo que les mencionaba, en países de Europa, que también existen normativas que son de alcances muy particulares, pero no existe una normativa transversal, por ejemplo, como Unión Europea o algo por el estilo, que permita determinar esto. Por lo tanto, el marco general no es muy extenso, debido a que la verdad es que no son muchas normativas las que hablan respecto a esto, pero sí lo importante es que me voy a tratar de centrar en lo que son las modificaciones a lo ya existente y que podamos un poco plantear y discutir si es que realmente vamos dando vamos acercándonos a algo que debería ser. Eso básicamente a modo de introducción respecto a lo que vamos a ver. Primeramente, si vamos a hablar de contaminación lumínica, ciertamente sería bueno entender qué es la contaminación lumínica, lógicamente, para que podamos unificar el criterio. De acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la alteración de la oscuridad natural de la noche, provocada por la luz desaprovechada, innecesaria o inadecuada generada por alumbrado de exteriores. Ojo con eso, es muy importante porque vamos a estar hablando y la normativa se va a centrar en lo que son los alumbrados exteriores, normativa actual y también la normativa que
que está en toma de razón, ¿verdad? Pero que además genera impactos a la salud y a la vida de los seres vivos. ¿Por qué se provoca? Básicamente es por un espectro no útil para la visión humana que afecta a otros seres vivos y actividades como la observación astronómica. Observación astronómica, destacarlo, porque viene a ser la razón principal, la razón de ser de la normativa actual vigente respecto a la contaminación lumínica, que se centra justamente en 3 regiones en particulares, en donde específicamente viene a abordar este punto, segunda, tercera y cuarta región, en sus versiones numéricas, por así decirlo, debido al gran interés o importancia astronómica de justamente estas regiones, debido a la calidad de sus cielos y a los observadores que están instalados allí. Entonces, básicamente hay que entender aquello, hay que entender que justamente afecta a las personas, afecta también la condición o la calidad de observación astronómica, pero también afecta a la biodiversidad, que es lógico. Se ocupa, por ejemplo, en momentos innecesarios o en la cantidad innecesaria y no ilumina ningún objetivo en particular. ¿Por qué se provoca esta contaminación lumínica? Esta contaminación lumínica, como ya indicamos, tiene ciertos efectos, alteraciones en el sueño de las personas, por ejemplo, afecta su ciclo de vida o los ciclos circadianos, por ejemplo, alterando las horas de sueño, alterando los horarios de comida y lo demás, provoca accidentes, por ejemplo, obstaculiza o dificulta o disminuye las condiciones propias e idóneas del país para lo que son las observaciones astronómicas, afecta o disminuye las condiciones de paisajismo, bueno, y el resto de elementos, y ciertamente afecta también la migración, horas de sueño o desorientación de animales, por lo tanto afecta también la biodiversidad. Existen efectos entonces sobre los seres vivos y también sobre el medio ambiente. En específico, los futuros megaproyectos, esto para tener un contexto de la importancia en nuestro país, la verdad es que es un poco evidente ya y probablemente conocido por todos, pero en nuestro país es un polo desde la observación astronómica y se espera que los megaproyectos que vayan a estar ya instalados representen o generen que nos convirtamos alberguemos el 70% de la capacidad de observación instalada en la Tierra, observación astronómica. La verdad es que son cielos mundialmente conocidos por su calidad de estudio y comprender el universo. No solamente porque lo está diciendo yo, de hecho, si ustedes pueden buscar, por ejemplo, en asambleas o en foros de personas técnicas en el aspecto de observación astronómica, hablan respecto a lo que el efecto de la contaminación lumínica en nuestro país particularmente. De hecho, sin ir más allá, José Massa incluso menciona la pérdida de condiciones astronómicas que tenemos producto de la contaminación lumínica. O sea, es un tema, por eso mencioné que es un tema del que ya lleva mucha data respecto a los efectos que está generando, más no aún es el efecto o la acción, por así decirlo. Si bien tenemos una realidad normativa, pero es muy ceñida a un alcance geográfico en particular, pero ya estamos o ya se está en proyecto de toma de razón la nueva actualización. Por eso indico que existe mucho análisis respecto al efecto que provoca. Esto un poco de historia, una línea de tiempo respecto a cuál ha sido nuestra realidad normativa respecto a la contaminación lumínica. Pero comenzábamos con el decreto 686 del 99, y ya está derogado en la actualidad, fue derogado por el decreto supremo 43. El decreto 686 básicamente establecía ciertos parámetros de contaminación lumínica y algunos horarios en particular. No era muy amplio en su limitaciones ni restricciones, pero pasamos luego al decreto 43, que en específico viene a ser como el hito más relevante si hablamos desde lo que se tiene como contaminación o como regulación de contaminación lumínica. En específico viene a ser la revisión del decreto supremo 686, pero viene a establecer unas restricciones mucho más acabadas y más técnicas respecto a lo que son, por ejemplo, flujos de iluminación, por ejemplo, temperatura de color, que ya son aspectos muy técnicos respecto a lo que es la contaminación lumínica en particular. Viene a establecer, por ejemplo, viene a establecer o regular cuáles son las contaminaciones para los alumbrados exteriores, que es lo que ya hemos estado hablando, pero ceñido siempre
alcances geográficos en particular, segunda, tercera y cuarta región, debido a esta condición, a esta buena condición de observación astronómica. Luego pasamos a la ley 21.162 del 2019, que básicamente modifica la ley 19.300, ley base marco sobre el medio ambiente, en donde va a establecer que algún proyecto en algunas regiones en particular, justamente las que están condicionadas por el Decreto Supremo 43, deberán someterse a procesos de estudio de impacto ambiental, producto de que pueden llegar a ser o generar una afectación con impacto de contaminación lumínica. ¿Ya? Viene a ser como una de las causales por lo cual los proyectos deberán someterse a evaluación ambiental. Luego viene la resolución exenta 238 del 2021, donde básicamente, acá estamos hablando de, no es una resolución exenta que fue publicada y que se entiende como un cuerpo normativo, sino que es una resolución exenta porque es un proceso en donde ya el Ministerio de Medio Ambiente tomó estas como observaciones y dijo, bueno, en verdad hay que ampliar esto, porque no es solamente que afecte una condición astronómica en particular en ciertos sitios, también tenemos condiciones astronómicas en otros lugares específicos, pero también afecta, o se entiende que afecta a la vida de las personas y también afecta a la biodiversidad, que son dos aspectos que estaban un tanto, por así decirlo, subvalorados dentro de lo que era la principal efecto variable, que era la observación astronómica. Entonces, le da más fuerza, más solidez en esos aspectos y entrega un anteproyecto mediante esta resolución, y con ese anteproyecto establece esas incorporaciones respecto a esos aspectos. Este anteproyecto se toma a proceso de participación, donde se van a recibir consultas y observaciones respecto a toma de parecer de autoridades y también de la población. Y finalmente ya se establece en el Decreto Supremo número 1 del 2022, en donde se aprueba el anteproyecto, el cual en la etapa actual está en tesorería, en Contraloría, en donde finalmente se tiene que, una vez que se emita, pase por este proceso administrativo, se podrá generar su toma de razón y luego ser publicado dentro del diario oficial y comenzando a regir los plazos que en adelante les voy a comentar. Un poco para entrar en específico respecto a lo que es el decreto 43, que es el decreto que actualmente es vigente, más allá del proceso que yo le estoy mencionando, el decreto o la normativa que existe hasta el momento es el decreto 43, en donde establece esta norma de emisión para regulación de la contaminación lumínica a partir de la revisión del decreto que ya les mencioné. O sea, adjunta restricciones o aumenta restricciones para flujos radiantes generados hacia el hemisferio superior, lógicamente, producto de lámparas y letreros luminosos. Acá estamos hablando de lo que es el alumbrado exterior, ¿ya? Y el alumbrado exterior considera también, por ejemplo, el alumbrado ambiental, público, de publicidad y, lógicamente, el industrial, ¿ok? El industrial entendiéndose como todo alumbrado que busca generar una condición de iluminación adecuada para los procesos, para las actividades, para lo demás dentro de una industria. Estamos hablando del alumbrado exterior, no el alumbrado interior dentro de una oficina o una sala de operaciones o algo por el estilo, sino que alumbrado exterior. Aumenta las restricciones en particular para alumbrado de exterior y en específico a ciertos flujos. Por ejemplo, establece niveles máximos de iluminación y ángulos también de iluminación para ciertos alumbrados exteriores también, y básicamente elimina algunas restricciones horarias señaladas en el Decreto Supremo 686. Pero lo importante es que solamente estamos hablando de la región de Antofagasta, Atacama y la región de Coquimbo. O sea, si alguna persona pretendía implementar todas estas restricciones en tanto flujos, ángulos, horarios, en algunas instalaciones dentro de otros lugares o otros alcances geográficos, no era aplicable desde el punto de vista normativo. Básicamente también entrega cierta terminología, establece distinción entre letreros publicitarios, iluminado y luminoso, restricción horaria para proyectores o dispositivos de iluminación, restricción sobre emisión lógicamente al hemisferio superior para alumbrado deportivo o recreacional, por ejemplo, en cierta cantidad de flujos de iluminación o ciertos horarios en específico. Entonces, la verdad es que establece, porque todavía es vigente, como indico, ciertas restricciones respecto a lo que son estas emisiones de iluminación para el hemisferio superior, para esta luz que establece como contaminación lumínica, que es una luz que no
alumbra ningún objeto en particular, que viene a ser una luz indeseada o una luz que no genera ningún provecho en específico. La normativa, la ley 21.162, que viene a establecer esta modificación en donde ordena que se sometan a un estudio de impacto ambiental los proyectos que puedan generar contaminación lumínica en las zonas de desarrollo astronómico o de interés especiales para la astronomía, considerando los alcances geográficos en particular, que lógicamente el Decreto Supremo 43 ya establece. Por lo tanto, establece esta ley, esta modificación a la ley 19.300, deberán someterse a estudio de impacto ambiental los proyectos que sean desarrollados en esos sectores en específico que podrían generar contaminación lumínica afectando el desarrollo astronómico. Respecto a la resolución exenta 238, y aquí estamos hablando de cara hacia adelante. Hasta ahora hemos hablado de la normativa existente. De aquí estamos hablando de cara hacia adelante, en donde se vienen a plantear ciertas modificaciones. Esta es la resolución que tenía el anteproyecto, el cual fue sometido al proceso de publicación y levantamiento de observación por parte de la autoridad y también de la población. Entonces, básicamente esto indica que es una norma de emisión de luminosidad generada por alumbrados exteriores nuevamente, y viene a controlar las emisiones provenientes del alumbrado exterior de manera a prevenir y controlar la luminosidad artificial, protegiendo la calidad de los cielos y la biodiversidad, particularmente en áreas de protección especial. Viene a determinar la biodiversidad, importante porque anteriormente solamente estábamos hablando de la calidad de observación astronómica, pero ahora en particular vamos a hablar también de la biodiversidad. Apuntando a la biodiversidad, por ejemplo, a los ciclos de migración, por ejemplo, apuntando a los ciclos de regulación de vida de los animales, por ejemplo. Entonces, claramente entendió que la contaminación lumínica también afecta a la biodiversidad, afecta a la fauna de un sector en particular. Por lo tanto, ya no solamente podemos hablar de observación astronómica, y amplía el alcance geográfico y pasa a ser un alcance geográfico nacional, ¿verdad? Entonces, habla de áreas de protección especial, área astronómica, áreas de protección para la biodiversidad y zonas de reproducción de aves marinas afectadas por la iluminación. El Decreto Supremo 1, el cual ya es el siguiente paso de esta resolución que estábamos hablando, que se encuentra en la Contraloría General de la República, básicamente considera los aspectos anteriormente mencionados, pero además también viene a incorporar lo que es la salud de las personas. Entonces, habla de áreas de protección especial igual, hablas de áreas astronómicas, áreas de protección para la biodiversidad, zonas de reproducción de especies, donde la iluminación artificial sea identificada como una amenaza. Eso es otro de los aspectos que también se considera, el hecho de hablar de especies dentro de lo que era las zonas de reproducción. Y en específico la salud de las personas también viene a generar esa condicionante de decir, ok, ya conocemos el aspecto o el enfoque que tenía astronómico, pasamos también por un aspecto, a una condicionante también para la biodiversidad, pero también para las personas también genera afectaciones. Por ejemplo, en los ciclos de vida, ciclos circadianos o en el quehacer general. Alteraciones del sueño, alimentación, lo demás. Entonces, también viene a entender aquello y viene a incorporarlo dentro de la misma normativa, estableciendo ciertas obligaciones, por ejemplo, unas restricciones mucho más en particular. Por ejemplo, en específico, viene a decir que el alumbrado exterior también forma parte del alumbrado deportivo o recreacional, por lo tanto, esos alumbrados deportivos recreacionales van a tener restricciones de uso y a la medianoche, hasta las 7 de la mañana del día siguiente, deben estar apagados, por ejemplo, a menos que sea en excepciones. Existen ciertas excepciones, por ejemplo, dentro de lo que se va a implementar. Por ejemplo, en festividades. La iluminación en festividades que sean oficiales en Chile va a ser permitida, entendiendo que va a ser un evento puntual. Otras excepciones, por ejemplo, son en alumbrados exteriores usados para la navegación marítima y aérea segura. También van a ser una excepción para las restricciones de iluminación, de flujo y de temperatura, por ejemplo, del color establecido dentro de la normativa, que es muy técnica además. Otras de las excepciones, por ejemplo, son alumbrados exteriores utilizados en emergencias, por ejemplo, en desvíos de camino o en catástrofes o cosas por el estilo. Entonces, esas son las únicas excepciones. El resto de las consideraciones, alumbrados exteriores dentro de, por ejemplo, habla de alumbrado exterior ornamental, que viene a ser como alumbrado exterior que viene a incorporar un aspecto estético en fachadas de edificios, por ejemplo, en hoteles. ¿Ah? Esos son alumbrados que van a tener que ser modificados y van a tener que estar bajo una cierta condición.
Una de las cosas que también incorpora, que es importante mencionar, las certificaciones de los alumbrados. O sea, no basta con decir yo, que soy dueño de este alumbrado exterior, voy a cumplir, sino que va a existir una certificación, que en específico la va a solicitar la SEC antes de la comercialización. Va a haber dos procesos: el que sea dueño de alumbrado exterior, que hoy en día no cuente, porque está en otro alcance geográfico fuera de estas tres regiones primeras, que esté fuera de ese alcance geográfico, puede hacer un proceso de certificación a través de la SEC, o puede hacer el recambio del alumbrado exterior y incorporar alumbrado exterior que cuente con certificación. Ojo que estamos hablando de un anteproyecto de normativa, estamos hablando que aún se encuentra en toma de razón por la Contraloría, estamos hablando de aquí en adelante. Esto al final les voy a hablar un poco de los plazos para aquello. Algunas realidades a nivel mundial, principalmente enfocado a lo que es Europa, pero la verdad es que es una situación existente y real el hecho de que gran parte de la población mundial vive constantemente con contaminación lumínica, no pudiendo aprovechar cielos, por así decirlo, prístinos. Muchas veces en la terminología que estuve revisando para poder preparar este webinar hablaban de cielos prístinos, por ejemplo, pero la verdad es que la realidad no es aquella y no podemos disfrutar de eso. De hecho, hablaban también del derecho al goce de los cielos nocturnos, de hecho, en varios puntos en particular. Bueno, todo este proceso de contaminación lumínica afecta justamente a eso. O sea, la verdad es que se entiende que existen focos, como si hablamos, por ejemplo, guardando las comparaciones y la escala, ciertamente hablamos de zonas de sacrificio para agentes contaminantes, por descargas a efluentes y lo demás. Claramente también entendemos que en focos industriales o residenciales la contaminación lumínica va a estar per se. Lo que está buscando esta normativa en específico es venir a cambiar aquello. Bueno, la verdad es que haciendo comparaciones, en España, por ejemplo, existe normativa, pero bastante enfocado a algún alcance geográfico en particular. No existe una normativa transversal, una normativa, un decreto o una ley que genere una modificación completa de esto. Sí existen, como indico, algunas localidades en específico que son comunidades o son sitios en particular que por el interés, por ejemplo, de biodiversidad o por el interés astronómico, por ejemplo, alguna localidad en particular tenían o tienen esa norma de contaminación lumínica, lo misma o la similitud respecto a lo que aquí ocurre con el Decreto Supremo 43, que es el que estuvimos hablando, el cual actualmente es vigente y también regula la contaminación lumínica, pero ceñido a un alcance geográfico muy particular. Bueno, en Reino Unido también existe la Ley de Vecindarios Limpios y Medio Ambiente del 2005, en donde básicamente también establece pues, ciertas restricciones respecto a iluminación de uso recreativo deportivo en específico, pero en base a lo revisado y de forma transversal, no existe, por ejemplo, en Europa, como Unión Europea, una normativa en particular que sea transmitida o sea reglamentaria a lo largo de dicha unión. Alemania en particular, por ejemplo, está en proyectos de ley de contaminación lumínica y también lo existente se ciñe particularmente a algunos sitios en específico. Acá, por ejemplo, dentro de la Unión Europea lo mismo, básicamente vienen a determinar los diseños ecológicos de alumbrados, más que determinar una condición o unos límites de flujo de iluminación en específico, vienen a condicionar ciertamente cómo son la generación de ciertas lámparas y lo demás. Ya para finalizar, para no tampoco extenderme del tiempo, del que un poco ya estoy extendido, indicarles algunos aspectos importantes. Bueno, les mencioné cuáles son las excepciones de este proyecto de normativa, anteproyecto, que está en proceso de toma de razón, que es el Decreto Supremo número 1. El proyecto en particular va a generar ciertas condiciones o ciertos cambios importantes en el ámbito, por ejemplo, industrial. Va a significar una inversión importante. El decreto establece ciertos plazos en específico, en donde van a cambiar respecto a si son fuentes nuevas o fuentes ya existentes, y también en la localidad en particular en donde estos se encuentren. Importante señalar que, por ejemplo, en zonas que son nuevas, en donde no exista la condición de valorización astronómica, se va a solicitar que el recambio de la fuente que genera, lógicamente, fuente de emisión que genera contaminación lumínica, sea al cambio, sea una vez que se necesite reemplazar. Por lo tanto, no supone cierta urgencia, ¿verdad?
pero se entiende que una vez que se reemplace, debe ser reemplazado por un alumbrado exterior que cuente con certificación. Pero ahí existe una distinción importante que en el caso de que genere o que se encuentre en una zona de protección especial, que era área especial, que sea de observación astronómica o que genere alguna complicación o que sea considerada como un área de importancia de la biodiversidad, su recambio deberá ser a los 2 años de entrada de vigencia el decreto. El decreto, su entrada de vigencia es diferida a su publicación. Su entrada en vigencia se establece que van a ser 12 meses posterior a su publicación en el diario oficial. Esos son algunos elementos importantes que quería destacar. Para concluir, básicamente, a modo de poder plantear, si es que, o ya un poco cerrar la revisión, tenemos una normativa que es el decreto 43, que la verdad es que es bastante específico, bastante generó cambios importantes y cambios provechosos, lógicamente, pero necesitamos, porque aún no es oficial, hacer la ampliación de este proceso o de estas regulaciones a un alcance nacional. La verdad es que el desafío que consideró el Ministerio de Medio Ambiente es un desafío muy alto, pero creo que va de una muy buena línea o va en muy buen pie en este aspecto, porque está involucrando además a distintos componentes en lo que considera alumbrado exterior, lo cual es muy importante, lo está regulando, está fijando parámetros para aquello y además está fijando certificaciones para el proceso. Va a existir un proceso de declaración en ventanilla única, va a existir un proceso de certificación para las fuentes existentes, va a existir un proceso de certificación para quienes comercialicen alumbrado exterior, por lo tanto también va a ser un aparato bastante robusto. Creo que desde el punto de vista de contaminación lumínica vamos a tener una normativa que va a sentar un precedente importante. Eso es en cuanto les quería mencionar, les quería presentar. Ahora espero que haya sido de su interés y le devuelvo el pase a Giselle. Muchas gracias, Mario, por tu exposición muy clara y también sienta las bases de lo que va a ser esta regulación una vez que, como dices tú muy bien, tome razón la Contraloría. Es una ley bastante potente, bastante robusta, que va a abarcar todo el territorio nacional y, por supuesto, a la que las empresas van a tener que ceñirse, sobre todo las que se dedican y tienen básicamente todos los rubros, tienen iluminación en sus plantas, en sus instalaciones. Y reducir también, por supuesto, el alumbrado público que genera este efecto que tú bien señalabas en los seres humanos, en la biodiversidad, que es muy importante y a lo que apuntamos, a mejorar este impacto y a preservarlo. Así que preservar me refiero al medio ambiente y la salud de las personas. Ya, antes de darle el pase a Juan Pablo, quiero insistirles y recordarles para que a nuestra audiencia para que pueda hacer sus preguntas, sus inquietudes. Yo creo que va a haber harto paño, como decimos, que cortar con esta ley, que no es menor y un tema que no se ha tratado mucho, no se le ha dado la visibilidad e importancia que requiere, así que los invitamos a, por supuesto, a hacer sus preguntas, a manifestar sus inquietudes ahí en el chat habilitado y, por supuesto, también reiterarles que pueden, si quieren conocer más de BioK, de nuestra plataforma, también pueden solicitar una reunión y, como no, una demo sin costo para que puedan utilizarla y probarla y eventualmente aplicarla si es que van a necesitarla con esta ley que pronto debiera aprobarse. ¿Ya? Ahora quiero darle el pase a Juan Pablo Aguirre, que nos va a explicar específicamente cómo BioK puede facilitar esta gestión, puede ayudarle a las empresas a organizar, a identificar cuál es la normativa que les aplica en la eventualidad que así sea y, por supuesto, la que hoy día rige, que es el decreto 43 del Ministerio de Medio Ambiente. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, Giselle. Voy a ocupar entonces el espacio que se me ha brindado en este webinar para mostrar a través de BioK. Ya lo vamos a poner aquí en pantalla. Ahí se ve perfecto. Súper. Perfecto, lo tengo que ver yo también y por eso me quedé pegado un ratito. Tenía que minimizar el GoToWebinar. Entonces, como bien vemos acá en el título, ¿ya? BioK es un sistema de gestión de requisitos legales, ¿ya?
como bien nos introdujo Giselle, es un software como servicio que a nivel general nos brinda las herramientas para identificar, actualizar y evaluar las normativas aplicables a nuestra organización, empresa. Entonces, vamos a tomar la exposición del colega Mario para mostrar a través del ejemplo del Decreto Supremo 43 de contaminación lumínica cómo podemos llevar a cabo esta gestión y sacarle provecho a esta herramienta que es BioK. Esta es la pantalla de inicio de BioK cuando yo recién ingreso. Y puedo ir, por ejemplo, en primer lugar a la sección de cuerpos legales. Y aquí lo que voy a encontrar es un buscador normativo, una biblioteca, ¿ya?, de toda la normativa de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Se fijan, tengo 3 motores de búsqueda, uno simple, avanzado y por parámetro. Vamos a ocupar el avanzado como ejemplo. Entonces, si se fijan aquí, BioK me entrega diversos filtros donde yo puedo alimentar uno o más de uno, dependiendo de qué tan específico quiero ser en la búsqueda. Y vamos a ver entonces qué sucede si en tipo de norma le indicamos que queremos buscar un decreto supremo y que en el número de este queremos que sea el 43. ¿Ya? De los resultados que me arroja el motor de búsqueda, vemos que entre ellos se encuentra la norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica. ¿Ya? Entre otros resultados que coinciden con esta búsqueda, como por ejemplo también el reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas que los profesionales y las personas que nos acompañan también lo deben tener muy en cuenta en sus actividades. ¿Ya? Por supuesto nos vamos a centrar acá. ¿Ya? Este es el objetivo del webinar del día de hoy, la contaminación lumínica. Y vamos a revisar que una vez que nosotros hacemos una búsqueda en BioK, podemos consultar la norma en la misma plataforma, donde vamos a encontrar un cuadro con los principales atributos de la norma en consulta, ¿ya? Como por ejemplo en este caso los lugares donde aplica, ¿ya? Como bien nos indicó Mario, las regiones de Antofagasta, Copiapó y Coquimbo, la fecha en la que fue publicado, el ente o autoridad que lo publica, ¿ya? Y también vamos a poder ver el articulado. Aquí ya BioK cuenta con una ventaja versus revisar una normativa completa, y es que nosotros disponibilizamos solo aquellos artículos que efectivamente contengan alguna obligación de cumplimiento por las organizaciones, por las empresas. Es decir, los vamos a liberar quizás de leer definiciones que ya más o menos tengan entendidas u otro tipo de artículos que son más bien informativos, y podemos ir directo a analizar si aquellos que tienen obligaciones de cumplimiento le corresponden o no a nuestra empresa. Entonces aquí, como podemos ver, para el caso del Decreto Supremo 43 de contaminación lumínica, está en el artículo 6, 7, 8, y hay más hacia abajo. Cada artículo, nosotros vamos a poder desplegar una parametrización que entrega la plataforma, ¿ya?, por categorías como el alcance geográfico, la materia, en este caso medio ambiente, submateria, aire, entre otros tópicos, ¿ya?, como sector de la industria, área de proceso. Así como también las formas de cumplimiento, de qué nos tenemos que asegurar en cada caso de tener para evidenciar que estamos cumpliendo con la normativa. Si en cualquier caso nosotros necesitáramos más antecedentes de la norma, igual necesitamos ver alguna definición u otro artículo referencial o informativo, tenemos la opción de descargar la norma en PDF o bien visitarla en el sitio donde oficialmente se encuentre publicada. Generalmente va a ser la Biblioteca del Congreso Nacional, el Diario Oficial o algún organismo sectorial particular. La plataforma, además de contar con esta biblioteca, cuenta con un sistema de notificaciones que en general son diarias, donde en forma personalizada a cada empresa le indicamos diariamente, valga la redundancia,
las nuevas normas que hayan salido en el día y que puedan ser de interés o derechamente aplicables a la empresa. Lo cual también redondeamos en informes mensuales que entregamos en formato PDF. Estas fuentes de información, tanto las notificaciones como los informes mensuales, las van a recibir por correo, así como también las van a tener disponibles en plataforma. Siguiendo con el ejemplo de la contaminación lumínica, vamos a ver entonces cómo podemos ocupar BioK para ordenar aquellas normativas de las que como empresa nos tengamos que hacer cargo. ¿Y cómo lo podemos hacer? De la forma que seguramente la mayoría de ustedes lo hacen, a través de matrices de requisitos legales. Entonces yo puedo construir matrices utilizando BioK. Para ello voy a ir a la sección Identificación. Y vamos a ver entonces cómo construir una matriz de requisitos legales, y por supuesto vamos a utilizar como ejemplo el Decreto Supremo 43. BioK entonces me entrega este cuadro donde yo puedo seleccionar los requisitos legales que yo quiero integrar a la matriz. Lo puedo hacer directamente por cuerpo legal, o puedo ocupar alguno de los parámetros que les comentaba de la plataforma. ¿Ya? También lo puedo hacer por rango de fecha. ¿Ya? Si quiero ver lo que ha salido en el último mes, por ejemplo, y tomarme de ahí para ver qué le aplica a mi empresa, puedo hacerlo ocupando el filtro por fecha. Por supuesto, estos filtros yo también los puedo intersectar. Puedo seleccionar más de uno y, por ejemplo, construir en primer lugar mi matriz a modo general y luego ser cada vez más específico en las búsquedas que haga. Vamos a ocupar entonces el filtro por cuerpo legal. Me voy a apoyar con el teclado. Voy a ingresar el número 43. Ahí vamos a ver que entre los distintos decretos supremos, resoluciones, ya ahí nos aparece rápidamente la norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica. La selecciono, le indico al sistema que va a ser el único filtro que voy a seleccionar, hago la búsqueda, y BioK me lista todos los artículos que, como les indicaba anteriormente también en el buscador, tengan alguna obligación de cumplimiento en la selección que yo hice, en este caso el Decreto Supremo 43. Si yo en este caso defino que el artículo 6 me aplica, hago clic en agregar y el artículo ya está en la matriz. Si el 7 identifico que no me aplica, bueno, no hago ninguna acción y continúo la revisión. Y así voy agregando a la matriz los artículos que correspondan a mi empresa. ¿Ya? También me los puedo llevar todos a la matriz con un solo clic, como pueden ver aquí. ¿Ya? Y por supuesto, ahora nos vamos a centrar en el Decreto Supremo 43, pero yo puedo seguir ocupando e iterando esta herramienta para construir una o más matrices de acuerdo con la forma en la que gestionemos los requisitos legales en nuestra organización, con todas las normas que yo necesite tener incluidas. Vamos a ver un ejemplo entonces de cómo se ve ya una matriz más avanzada. Vamos a ver precisamente una que contiene todos los artículos del Decreto Supremo 43. Y vamos a observar que por el solo hecho de haber seleccionado aquellos requisitos legales que nos aplican con un clic, el sistema nos va a devolver indicadores de la distribución de nuestros requisitos legales por materia y submateria. En este caso vemos, por ejemplo, que hay temas generales y de aire, al ser contaminación lumínica, y la matriz de requisitos legales, ¿ya? Que tiene un formato muy estándar, muy útil a cualquier organización, donde por un lado tenemos el cuerpo legal, el número del artículo, ¿ya? El texto del mismo. Nosotros también podemos hacer clic en el artículo y se nos va a abrir una ventana emergente con la información que podemos visualizar de manera más amigable, incluyendo la parametrización y las formas de cumplimiento, así como también la información del cuerpo legal. Como pueden ver, los parámetros y la forma de cumplimiento también las disponibilizamos directamente como servicio por el solo hecho de nuestros clientes haber seleccionado el requisito legal que les aplica. Y el siguiente paso que les adelantaba
aquí ya tenemos entonces identificado todo lo que le puede aplicar a nuestra organización. Y luego también podemos entonces medir nuestro desempeño utilizando este software. Para eso vamos a ir a la sección evaluación. Y vamos a hacer un par de ejemplos para que vean lo fácil que resulta. Vamos a tener entonces acá en la evaluación un resumen de la evaluación que se va a ir alimentando a medida que la realicemos, tanto en forma gráfica como en tabla. Y la matriz en un formato más acotado, ¿cierto? Con menos columnas, especial para ser evaluada. Vamos a ocupar el artículo 6 como ejemplo, lo vamos a evaluar. ¿Ya? Entonces se nos abre esta ventana donde también podemos revisar el artículo. El sistema nos indica la forma de cumplimiento, en este caso contar con la memoria técnica del proyecto de alumbrado. Podríamos justificar y decir se adjunta memoria e indicar que cumplimos. ¿Ya? Y como bien dijimos, tenemos un campo para adjuntar evidencia, entonces podemos hacer clic aquí, buscarla entre nuestros archivos, la memoria de alumbrado, y lo adjuntamos al sistema. Y puedo continuar con la evaluación. ¿Ya? Vamos a trabajar también con el artículo 9 para hacer otro ejemplo. El artículo 9, según me indica el sistema, para darle cumplimiento, tendría que asegurarme que esté cumpliendo con los límites de emisión. ¿Ya? Entonces, supongamos que aquí estamos en un incumplimiento, justificamos, se ha detectado una desviación al límite. ¿Ya? Y el plan de acción podría ser, por ejemplo, ¿ya? Contactar a la empresa contratista que nos haya hecho el proyecto de alumbrado y hacer valer garantía. Así que revisamos que por nuestra parte todo está en orden. De todos modos, por ahora va a ser un incumplimiento frente a la autoridad, así que lo marcamos como tal. ¿Ya? Y vamos a ver ahora entonces cómo se ve una evaluación que ya tenga más avance. ¿Ya? Vamos a ver cómo se va alimentando la gráfica, nos indica los cumplimientos, los no cumplimientos, lo que aún no ha sido evaluado, y cómo se va alimentando también la tabla, en este caso que contiene requisitos legales asociados a medio ambiente. ¿Ya? Tenemos acá el artículo 6, que como vemos fue un cumplimiento, ¿ya? Y aquí una de las mayores potencialidades de BOK es que toda la evidencia que nosotros adjuntemos, luego la vamos a poder descargar en cualquier parte con un acceso a internet y nuestro usuario y contraseña de BOK. Esto facilita mucho la gestión, sobre todo cuando nos enfrentamos a auditorías o fiscalizaciones. ¿Ya? Porque el profesional o la profesional que le toque enfrentar al auditor puede ingresar a BOK y si la organización hizo el trabajo de forma ordenada y correcta, cualquier consulta que le hagan de requisitos legales va a poder acceder a las evidencias de cumplimiento acá y descargarlas, sin necesidad de tener que empezar a preguntarle a los colegas o tener que empezar a buscar en distintos computadores dentro de la oficina. ¿Ya? Respecto a los no cumplimientos, BOK nos ofrece la posibilidad de llamar a la acción a nuestra organización. Entonces podemos crear un compromiso, ¿ya? Donde yo puedo asignar a un responsable, ¿ya? Y a la persona que yo le asigne la responsabilidad va a recibir un correo electrónico con toda la información que yo deje en esta ventana, donde entre otras cosas le voy a poder establecer un resumen y una descripción de la tarea a ejecutar para superar el incumplimiento. Le voy a poder establecer un plazo. Este plazo va a quedar registrado en un calendario de BOK como tarea a cumplir, el que además podemos sincronizar con el calendario que nosotros ocupemos normalmente, calendario de Google o Outlook.
un estado de tarea al cual podemos ir modificando a medida que hayan avances, podemos ir gestionando. Y también podemos pedir un recordatorio a la plataforma que se transforma en un nuevo correo electrónico en la fecha que nosotros le pidamos. Por último, puedo copiar a más personas en la comunicación y creamos la tarea. Con las herramientas revisadas, creo que hemos visto gran parte de las funcionalidades de nuestra plataforma, así que a quienes ya nos conocen o nos vienen conociendo, los invitamos a ponerse en contacto, o si ya son clientes y tienen dudas, que lo hagan también. Ya, la idea es que podamos facilitar su gestión de requisitos legales de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias, Giselle, te devuelvo el pase. Gracias a ti, Juan Pablo. Como bien lo dijiste, la idea es eso, que BioK sea un aliado, sea un aporte para las empresas para que puedan gestionar su normativa y, por supuesto, lo que nos convoca, que es la contaminación lumínica. Quiero pedirte que te quedes en cámara e invitar a Mario para que se sume a nosotros y podamos dar a conocer las preguntas de nuestra audiencia, a la que, por supuesto, le agradecemos el estar conectada y el interés que han manifestado en este tema, que es bastante relevante, aunque no se toque mucho. Así que ahí está Mario. Y tenemos preguntas para ti. De Fernando Órdenes. Pregunta, ¿cuáles son las limitaciones que existen para el alumbrado público de plazas y parques públicos? Perfecto. Sí se escucha. Bueno, una de los... Quiero dar como una respuesta un poco más amplia y entender por qué, y como precisar que se está considerando justamente el aspecto público y de parques, ¿ya? En específico, hablamos de alumbrado de exteriores, que viene definido dentro del artículo 3 del decreto 1 que estuvimos hablando. En específico, va a entender también que el alumbrado de exteriores comprende el alumbrado peatonal, ¿ya? Y como alumbrado peatonal, viene a ser el alumbrado de exteriores que se encuentra, bueno, ahí da una especificación en particular, pero dice para la iluminación de vías peatonales, parques, jardines, entre otros. Entonces, también precisar que sí, que está contenido dentro de lo que es el estudio o dentro de lo que fue la revisión técnica respecto a esto. Justamente el alumbrado exterior también se está considerando lo existente dentro de parques y lo demás. En específico, viene todo un título respecto a lo que son los límites máximos de emisión y condiciones de cumplimiento, que es el título 2. Y en el artículo 5 básicamente especifica cuáles van a ser los límites de emisión de intensidad luminosa. Es muy técnico, porque establece ciertos lúmenes en particular y ciertos ángulos en específico y ciertas límites de emisiones por reflexión o por iluminación. Pero en particular, para no entrar en un asunto tan técnico en específico, la verdad es que un poco la recomendación es ir a mirar un poco esa ruta que le pude señalar. En particular es especificar que dentro de los artículos de este título 2, en específico el artículo 5, vienen a determinar cuáles van a ser estos límites de emisión, básicamente por iluminancia mantenida máxima por cada una de las clases de alumbrado exteriores existentes. Estos alumbrados exteriores vienen a tener relación en base a lo que determinan dos decretos en particular, que es el decreto número 2, el decreto supremo número 51, que también reglamentan cuáles son los alumbrados exteriores de uso público, tanto para caminos como también para uso peatonal. Entonces, en particular, y como para ir redondeando un poco la consulta en específico, sí se establecen restricciones en específico para lo que son las concentraciones de emisión de iluminación respecto al alumbrado en parques y plazas. En ese mismo sentido, Mario, Álvaro Latorre pregunta si hay estudios relacionados con el impacto que producirá esta norma en los centros urbanos, particularmente en lo que tiene relación con la seguridad. Ya, eso es un tema súper atingente, porque es un tema como muy del momento, la verdad, y es muy potente la pregunta, porque me imagino que está relacionando la seguridad desde el punto de vista de los parques, claramente por delincuencia y lo demás. Claro, en base a lo que fueron el proceso de esta normativa en particular, que consideró la revisión del decreto supremo 43,
a lo que fue la resolución en donde se hizo la consulta y el llamado a observaciones, también se hizo ese levantamiento técnico respecto a esto. También, como mencioné anteriormente, estas normas de iluminación o de contaminación lumínica en los alumbrados exteriores vienen a tomar en consideración estos dos decretos que ya determinan cuáles son las condiciones de iluminación para estos dos tipos de alumbrado, tanto de tránsito como también peatonal, y vienen a determinar más bien unas correcciones respecto a cantidad o concentración de iluminación y también a ángulo en específico. Fue parte del proceso, sí, al menos desde el punto de vista de seguridad. Si bien estamos abordando una temática que es astronómica, social desde el punto de vista de personas, pero también ambiental, también se consideraron aspectos del ámbito de seguridad. ¿Por qué lo menciono? Porque están tomando en consideración dos decretos en específico que aparecen mencionados dentro del anteproyecto de norma, en donde se especifican esos dos decretos en particular cuáles van a ser las concentraciones de iluminación. Por lo tanto, sí fuera un proceso de la revisión. Una proyección del impacto, ahí desconozco en particular si es que existe algún estudio en específico que proyecte si efectivamente podría generar un alza o una disminución en la seguridad o no de la población. Desde ese punto de vista no lo podría responder. Y tenemos de Javier Murillo más que una pregunta, un comentario, pero no es malo señalarlo. Dice, me parece importante la regulación porque el modernismo exagera con la iluminación en todas partes, llevándola más allá de lo justo o conveniente, afectando los entornos. Sí, efectivamente. O sea, estamos siendo, a ver, ¿cómo decirlo? Esto también va a ser una opinión, y como que las opiniones vertidas son solo responsabilidad de quien las emite. Absolutamente. Me refiero por mí, no por la persona que hizo la observación, sino que también concuerdo en parte con eso. Es como parte del modernismo, parte de este desarrollo, esta evolución, vino suponiendo un modelo en donde básicamente apuntábamos al logro de un objetivo, o un bienestar, un confort, como quiera llamarse, pero que entendía que existían ciertos impactos o daños colaterales. Pero hoy en día yo creo que ya hace mucho rato se le está dando la vuelta al sistema y decir, no, la verdad es que no tiene por qué ser así. En tema de residuos, se está hablando de la ley, bueno, se está hablando ya hace rato que está la responsabilidad extendida del productor, que justamente también hemos hecho webinars nosotros sobre eso. Está la economía circular, ahora estamos hablando de contaminación lumínica. Entonces, claramente estamos ya considerando que precisando o dándole vuelta al sistema y decir, si el modernismo está bien, está válido, queremos tener desarrollo, pero hay que hacerlo de forma consciente. Siento que en algún momento como que perdimos el norte, pero ya la verdad es que este tipo de normativas que están marcando precedentes, realmente lo menciono, nosotros como consultora, y también se ha declarado acá, nosotros trabajamos en procesos de levantamiento de normativa y también BOK compara normativa en otros países y sabemos la realidad de otros sitios. Entonces, al menos nosotros en la realidad nacional, Chile, si es que hay algún asistente que sea de otro país, pero estamos refiriendo a Chile, es bastante potente. O sea, en comparación, y lo podrán ver en los webinars, nosotros contamos con normativa incluso ahora de cambio climático. Entonces, se está adelantando bastante esto. Estamos ampliando el alcance geográfico de esta normativa de contaminación lumínica. Entonces, la verdad es que creo que se le está dando una vuelta importante a estos daños que suponía estos modelos que nosotros llevamos. Así es, Mario. Estamos ya por el tiempo que nos pilló justo la hora. Quiero agradecer a nuestros oyentes por haberse sumado a este webinar, por haberse interesado en esta temática que no es menor, que ya vimos en tu exposición, Mario, que es relevante y que debe y va a ser muy importante una vez que ya se implemente completamente en todo nuestro país. También agradecerle a Juan Pablo el que nos haya expuesto cómo BOK puede ser un aliado importante, una herramienta útil para gestionar esta normativa y muchas otras, ¿ya? Y que en el fondo va ligado al objetivo que es la sostenibilidad, que es el equilibrio entre el desarrollo económico, social y la protección del medio ambiente, que es lo que hoy día a todos nos está interesando y a todos nos está moviendo. ¿Ya? Quiero agradecerte a ti, Mario, a ti, Juan Pablo, y darle el pase para que se despidan de nuestros asistentes. Va primero. Bueno, puedo comenzar yo. Tomé la iniciativa, lo siento, Juan Pablo. Bueno,
Agradecer la verdad la invitación y el tiempo que nos disponen para poder conversar de estos temas. No hay mucha información y no hay mucho donde indagar, la verdad, pero la idea es que nosotros podamos un poco transmitir, ser un nexo desde nuestra expertise en el desarrollo de las actividades para compartirlo con quienes estén asistiendo o quienes vayan a ver las repeticiones de este webinar. Solamente eso. Y la verdad es que, bueno, reiterar los agradecimientos, también los asistentes. Espero particularmente que haya sido de mucho interés. Muchas gracias por sus consultas o sus observaciones. Y eso básicamente. Espero que nos podamos volver a ver en otra oportunidad. Muchas gracias, Mario, por lo expuesto, como nos ilustraste el tema, Giselle por la presentación, a todo el equipo detrás de cámaras también, y a lo más importante, a la audiencia que nos acompaña, que se interesa por el contenido que les podemos ofrecer. Que tengan todas y todas un muy buen día. Yo sumarme a las despedidas, a los agradecimientos por las exposiciones que nos dieron, por lo claras que fueron, didácticas también. A nuestra audiencia, por supuesto, darle las gracias por estar ahí, por interesarse en el tema. Invitarlos a que puedan recomendar este webinar, revisarlo nuevamente en nuestro sitio web y también en el canal de YouTube de BioK para que puedan masticar más esta normativa, entender cómo nos afecta, entender cómo hay que proyectarse de aquí al 2030 y más allá. Así que gracias a ustedes, recordarles que por supuesto estamos en nuestros canales abiertos por si quieren contactarnos, quieren conocer más de la herramienta, de lo que es BioK, de cómo pueden gestionar sus diversas normativas de los servicios, de los distintos rubros, porque abarcamos y podemos asistir a diversos rubros. Así que gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros y los dejamos invitados, por supuesto, a un nuevo webinar cuando ya tengamos la nueva temática para abordar. Que estén muy bien, muchas gracias y muy buenos días.